¿qué lo hace feliz? Muchos ligan su felicidad con las cosas que tienen. Por ejemplo, para los enamorados, la felicidad tiene nombre y apellido. Para los viajeros, la felicidad tiene código postal. Y para un mal día, la comida de mamita sí que nos hace feliz. ¿Pero será que la felicidad está relacionada a este tipo de cosas? Bueno, Jesús sabía que muchos estarían buscando la verdadera felicidad. Por eso, para comenzar su sermón del monte, mencionó 9 cosas que podemos tomar en cuenta para ser realmente felices. Y en esta serie de discursos hablaremos de esas 9. Para cada una responderemos 2 preguntas. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Y cómo podemos ponerlo en práctica? Y como el tema principal será la felicidad, creo que vale la pena que expliquemos a qué nos referimos. Primero que nada, esta felicidad no es instantánea, no es de un momento. Es un sentido de satisfacción que dura toda la vida. Y segundo, no depende de circunstancias ideales, más bien depende de una buena relación con Dios. Dicho todo esto, ¿está listo para ser feliz? ¿Qué le parece si vemos la primera felicidad en Mateo 5:3? Leámoslo. Mateo capítulo 5, versículo 3. Este de aquí va a sentar la base para las otras 8 que vamos a considerar. Aquí dice: felices los que reconocen sus necesidades espirituales, porque el reino de los cielos es de ellos. Respondamos a nuestra primera pregunta. ¿Qué quiso decir Jesús? Bueno, pongámoslo así. ¿Sí o no que cuando uno se salta una comida, le empieza a doler la cabeza, se pone hasta de mal humor y la gente te deja de hablar? Todos estos son síntomas de nuestra necesidad física de alimentarnos. Y lo mismo se puede decir de nuestra necesidad espiritual, la necesidad de conocer a Dios. Todos nacimos con esa necesidad, pero si no la satisfacemos, también hay síntomas. Por ejemplo, nos enfocamos en las cosas negativas, las personas nos irritan o somos egoístas. Pero si queremos convertir esa tristeza en una sonrisa, Jesús nos dio la clave. Mateo 5:3. Nuestra felicidad está ligada a nuestra espiritualidad. Y para poder satisfacerlo, necesitamos ser amigos de Dios. Sí, amigos de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque un amigo de Dios tiene una vida con propósito. No se enfoca en lo malo, se enfoca en Jehová. Un amigo de Dios tiene paz, no por falta de problemas, sino porque sabe en quién confiar. Y un amigo de Dios tiene una esperanza que nadie se la puede quitar. Con todo esto en mente, entonces, ¿qué quiso decir Jesús con Mateo 5:3? ¿Quiere una vida con propósito? ¿Quiere tener paz? ¿Quiere una esperanza? ¿Quiere ser feliz? Seamos amigos de Dios. En la siguiente significación veremos a un joven testigo que llega a estar más consciente de sus necesidades espirituales. Respondamos ahora a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo podemos poner en práctica lo que enseñó Jesús? Para poder responderlo, pensemos en estas 3 reglas al comer. Coma despacio, coma bien y no se olvide de comer. Hablemos sobre la primera. Coma despacio. Generalmente cuando uno se está muriendo del hambre termina devorando la comida, pero no disfrutándola. Porque uno está comiendo tan rápido que hasta puede que termine empachado y ya no quiera comer nada el resto del día. Lo mismo se puede decir si no tenemos la costumbre de leer la Biblia. Algún día tal vez vamos a querer ponernos al día. Vamos a terminar devorando la lectura, pero no disfrutándola. Y puede que terminemos tan empachados que no querramos leer nada por algunos días. Pero una historia completamente diferente si hablamos de nuestra comida favorita.
Piénselo, es así que la disfrutamos, bocado por bocado, y hasta lo pudiéramos repetir por varios días. Lo mismo se puede decir de nuestro estudio. Tenemos que ir a un ritmo que lo podamos disfrutar. La porción, sea grande o pequeña, depende de cada quien. Pero la clave está en alimentarnos espiritualmente todos los días. Ahora veamos una segunda forma que podemos poner en práctica Mateo 5:3, al comer bien. Por ejemplo, tal vez usted esté de acuerdo que si uno quiere bajar de peso o hacer ejercicio, de nada sirve que se ponga la ropa para hacer ejercicio, compre los vegetales y se acueste en el sofá. Puro equipo y poco juego. Por eso debemos de aplicar lo que aprendemos. Eso significa que aunque es importante conocer, debemos de obedecer las normas de Dios. Y es cierto, a veces los problemas puede que cause cierta angustia en nosotros y por eso querramos una pequeña distracción. Pero como vimos en el video, no olvidemos el poder de la oración. Y veamos el tercer aspecto que podemos poner en práctica con Mateo 5:3, al no olvidarnos de comer. Algunos dicen, desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. Otros dicen que son alérgicos a los vegetales. Y unos cuantos ayunan 10, 15 o hasta 20 horas. Pero la verdad que para nosotros no hay alergias de nuestro alimento espiritual. No hay ayuno de nuestra adoración. Debemos de poner a Jehová en primer lugar. Y eso significa una dieta regular de estudio, reunión y predicación. En resumen, ¿cómo podemos poner en práctica Mateo 5:3? Acerquémonos a Jehová al estudiar todos los días. La porción es el ritmo que nosotros podamos, pero todos los días. También se trata de hacer, no solo de aprender. Y finalmente, si ponemos a Jehová en primer lugar, Él se encargará de todo lo demás. Pero esto, hermanos, esto de aquí solo es el inicio de la felicidad. Porque ahora el hermano Samuel Ejarazo, que sirve en Betel de Centroamérica, presentará el siguiente discurso de esta serie titulado Felices los que se lamentan. Imagine por un momento que sufre una cortada o un accidente muy grave. Está sangrando bastante, pero no ha sentido nada en absoluto. ¿Qué opina? ¿Cómo se sentiría? Bueno, quizás alguien diga, pues qué maravilla no sentir dolor, ¿verdad? Pero eso es muy peligroso porque quiere decir que su cuerpo no está funcionando como debería. El cuerpo sin dolor no sabe que está en peligro y terminaría dañándose. Bueno, hoy pasa algo similar con la gente. La gente ha perdido esa capacidad de sentir dolor y de lamentarse por lo que hace y por todo lo malo que pasa en el mundo. Y si una persona sí siente y sí se lamenta, para el mundo esa persona es débil. Pero nuestro Señor Jesucristo dio un enfoque completamente diferente en el Sermón del Monte. Lo que dijo es muy interesante, pudiera sonar contradictorio, pero en realidad no lo es. Vamos a ver cómo la capacidad de sentir y de lamentarnos es en realidad un indicativo que estamos vivos y que estamos funcionando bien en sentido espiritual. Vamos a la Biblia, por favor, y vayamos a Mateo capítulo 5, Mateo 5:4. Esta es la segunda felicidad que Jesús citó en su Sermón del Monte. Mateo 5:4. Si ya lo tiene, dice, felices los que se lamentan. Vamos a parar hasta aquí. ¿Cómo es esto posible? Porque parece ser que una persona es feliz, pero al mismo tiempo está triste porque se está quejando de algo. Bueno, ¿es esto posible? Por supuesto. Sin embargo, Jesús no se refería a las personas que se quejan por cualquier cosa. Más bien se refería a las personas que se lamentan porque son pecadoras. Y también se refiere al dolor que siente una persona al vivir en un mundo lleno de maldad y de injusticias. Estos lamentos siempre están acompañados con emociones bajas, pero al mismo tiempo son honestas, porque nacen de un corazón honesto que está apegado a las normas de Jehová.
De hecho, se ha visto que muchas personas con un corazón duro en realidad no sienten ningún tipo de dolor, al contrario, se alegran. Pero los que sí funcionan espiritualmente sí se lamentan por lo que está mal tanto en el mundo como en su propia vida. Y Jesús dijo que estas personas son felices. ¿Cuál es el secreto de esta felicidad? Bueno, sigamos leyendo el versículo, por favor. Mateo 5:4. Dice, porque serán, y aquí está el secreto, porque serán consolados. Y este consuelo solamente puede venir de Jehová. Él no es indiferente a lo que nosotros sentimos. Él nos consuela y lo hace de dos maneras. La primera es dándonos la seguridad de que si nos arrepentimos completamente de nuestros pecados, Él siempre nos perdonará. Es una carga que nos quita de encima porque nosotros por naturaleza somos pecadores. Y la segunda manera es de que Jehová nos da una esperanza viva para el futuro. Eliminar el sufrimiento físico, emocional, todo el daño causado por el pecado heredado tendrá un fin. Y nada de esto, dice la Biblia, será recordado ni subirá al corazón. ¿Le gustaría a usted vivir en un mundo así, donde no haya razones para lamentarse? Por supuesto. Pero mientras ese día llega, nosotros enfrentamos un peligro. Podríamos perder ese sentido sensorial de sentir dolor. Vamos a ver en un video cómo un muchacho está perdiendo este sentido y cómo le resta importancia a lo malo. Bueno, la lección es muy clara, ¿verdad? Es muy fácil dejar de sentir dolor por lo malo, incluso lo podemos ver como algo bueno, incluso como algo adictivo. Pero ¿cómo podemos poner entonces en práctica las palabras que Jesús dijo? De dos maneras. La primera es, no tenemos que acostumbrarnos a lo malo, aunque estemos rodeados de él. Suena difícil, pero si meditamos, leemos la Biblia a diario, estamos cerca con las personas de la congregación, cuidamos mente y corazón, podemos resistir el espíritu del mundo. Y la segunda manera es no restarle importancia al pecado. No normalice cosas que Jehová no normaliza, porque Jehová no se alegra con lo malo, al contrario, lo aborrece. Esforcémonos por hacer lo mismo también. Sin embargo, somos pecadores. ¿Qué pasa si en algún momento cometemos un error? Bueno, si usted se siente triste, desanimado o derrotado por su pecado, no utilice esas emociones para alejarse de Jehová. Al contrario, utilícelas para acercarse a Él, pedir perdón, recibir ayuda, y Él le dará las fuerzas para mejorar día tras día. También es muy importante que agradezcamos el rescate, porque es la muestra de amor más intensa que Jehová nos ha dado a nosotros. Y también es la prueba fehaciente de que Él tiene la solución definitiva para todo lo que nos hace lamentarnos hoy. Y también, por supuesto, nosotros podemos estar en la posición correcta para recibir el consuelo que solamente viene de Jehová. El consuelo de saber que Él nos perdona, el consuelo de saber que tenemos una esperanza viva para el futuro. Y si este consuelo es tan grande ahora, ¿se imagina cuando todas las promesas de Jehová se hagan realidad? Por eso las palabras de Jesús no son contradictorias, son completamente reales. Felices los que se lamentan. Feliz usted porque se lamenta, porque sobre usted descansa el consuelo de Jehová. Ahora nuestro hermano Eduardo Rodríguez, que sirve en Betel de Centroamérica, presentará el siguiente discurso de esta serie. Felices los que son apacibles. ¿Le gustan a usted los caballos? Son animales majestuosos, ¿no es así? Ahora bien, ¿pensaría usted que estos se vuelven débiles una vez que son domados? Bueno, muchas personas ven la siguiente cualidad que mencionó Jesús justo así, como una debilidad. La pregunta es, ¿será eso cierto? Bueno, dejemos que el mismo gran maestro nos lo explique, analizando Mateo 5:5. Mateo, capítulo 5, versículo 5. Dice así: Felices los que son apacibles, porque van a heredar la tierra. La palabra griega que se traduce apacibilidad se refiere precisamente a un caballo salvaje que ha sido domado. Este conserva su fuerza y brío, pero ha sido entrenado para controlarse.
Del mismo modo, la persona apacible o mansa no se deja llevar por su temperamento, sino que lo controla. Y aun en situaciones agresivas, así como un caballo que no se inquieta ante presencias extrañas, el apacible se mantiene sereno. Así que la apacibilidad no es una debilidad, sino una docilidad calmada y dulce con la fuerza del acero. Ahora bien, ¿de dónde surge? Bueno, tal como un caballo domado confía en su jinete, nosotros también confiamos plenamente en la guía de nuestro Padre. Y así como un caballo domado puede vivir muchos más años que uno salvaje, de la misma manera nosotros podremos vivir eternamente en la tierra con todos los deseos de nuestro corazón plenamente satisfechos. Pero los resultados podemos verlos desde hoy. Piense en lo que expresó Robert. Me sentía fatal con las cosas que le decía a mi esposa, pero ahora hago todo lo posible por escucharla y actuar con apacibilidad. Me llevo mucho mejor con ella. Sí, sea en el matrimonio, con los demás o incluso con uno mismo, la apacibilidad nos brinda verdadera paz. Claro, así como el entrenamiento de un corcel requiere de tiempo, paciencia y esfuerzo, nosotros también tenemos que esforzarnos y luchar constantemente por ser apacibles. Pero esa lucha vale la pena. Vamos a ver en el siguiente video, continuar viendo el ejemplo de Juan y cómo él se dio cuenta, al igual que Robert, que tenía que trabajar en ser más apacible. Prestemos atención. He aquí la pregunta más importante. ¿Cómo podemos usted y yo ser más apacibles? Bueno, la verdad es que la receta es bien sencilla. Solamente consta de 2 ingredientes. Pero eso sí, hay que cocinarlos muy bien. El primero de ellos, pídale a Jehová que lo ayude a ser más apacible. ¿Por qué no nos ponemos la meta de pedírselo diariamente? El fruto del Espíritu incluye la apacibilidad. Así que cuando usted se lo pide a Jehová, es como si estuviera regando la semilla de la cual brotará la apacibilidad. Y tal como una rebanada de fruta es jugosa y deliciosa en un día caluroso, la apacibilidad se convertirá en la dulzura de sus días difíciles. Ahora Jehová también nos ayuda mediante el ejemplo del gran maestro. Vamos a verlo directamente de la Biblia, leyendo 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21. Dice así: de hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por ustedes y así, note, les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. Así como es más fácil llegar a un lugar que usted no conoce, si alguien que sí lo hace va delante de usted, tenemos el excelente ejemplo de Jesús frente a nosotros. Al analizar sus relatos, y ahora que incluso podemos verlos, nos damos cuenta de la manera tan tierna en la cual Él trataba a los demás. Prestemos atención, y así podremos seguir sus pasos. Segundo ingrediente, esfuércese por siempre ser amable, bondadoso y cariñoso con los demás. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de 3 maneras. Primero, la única manera de ganar una discusión es evitándola. Así que no seamos conflictivos. Lo mejor es, de inicio, no caer en discusiones, tal como encontraron útil tanto Juan como Robert. Segundo punto, así como antes de elegir usted una ruta, debe de pausar y elegir una de ellas, igualmente, antes de elegir qué decir o hacer, bajemos la velocidad. Pausemos y pensemos. Proverbios 15:28 nos anima a que nos preguntemos, ¿es una muestra de amor lo que voy a decir? ¿Va a animar y fortalecer a la otra persona? Bueno, si no lo hace, lo mejor es no decirlo. O mejor aún, sustituyámoslo por algo que sí lo haga. Y tercero, si alguien lo trata mal, lo mejor es no darle tanta importancia.
lo mejor es pasarlo por alto, como menciona Colosenses 3:13. Por lo tanto, así como un caballo domado está lleno de esplendor, mientras más apacible sea usted, más bello será la vista de Jehová y de los demás. Y eso a usted lo hará feliz. Así que resuélvase a seguir cultivando esta hermosa cualidad día tras día. Y así, de esa manera, usted se convertirá en un hermoso regalo para su cónyuge, sus amigos y para todas las personas que lo rodeen hoy y el día en que usted herede la tierra. Pues eso es lo que Dios le ha prometido. Sí, lo que Dios le ha prometido a quien es apacible. A continuación, el hermano Eduardo Vela, quien sirve en la sucursal de Centroamérica, nos presentará el siguiente discurso de esta serie, titulado Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Imagina que has pasado varias horas trabajando bajo el sol y ahora tu cuerpo te pide dos cosas con urgencia, comida y agua. Y queda claro que no se trata de un simple antojo. Es una necesidad real, algo que tú no puedes ignorar. Bueno, cuando Jesús habló de la cuarta felicidad, dijo algo interesante relacionado con esto. ¿Te gustaría saber qué fue lo que dijo? Busca conmigo lo que dijo aquí en Mateo capítulo 5, ahora el versículo 6. Mateo 5:6 dice, Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Interesante, hambre y sed de justicia. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Bueno, que podemos ser realmente felices cuando hacemos lo que es correcto según las normas de Dios. ¿Y qué implica tener hambre y sed de justicia? Bueno, implica tres cosas importantes. Número 1, sentir un fuerte deseo de que no haya injusticias y de que los demás obedezcan las normas de Dios. Número 2, sentir un fuerte deseo de obedecer esas normas en nuestra vida. Y número 3, sentir un fuerte deseo de contar con la aprobación de Dios. Así que como vemos, se trata de una necesidad real, algo que no podemos ignorar. El versículo al final también dice que seremos saciados. ¿Cómo podemos satisfacer el hambre y la sed de justicia? Bueno, Jehová nos ayuda y de hecho nos ha dado un alimento rico, un alimento que nos satisface y nos nutre. Su palabra, la Biblia. En su palabra podemos encontrar todas sus justas normas que nos permiten ponernos la nueva personalidad y cuando obedecemos esas justas normas podemos obtener la aprobación y la amistad de Jehová y como resultado podemos ser felices. Pero en su palabra también encontramos la esperanza de un futuro maravilloso, la esperanza de un futuro donde la necesidad de justicia será saciada por completo. Pues en ese futuro viviremos en verdadera paz, en verdadera seguridad, en verdadera justicia. Ahora bien, ¿cómo podemos demostrar que tenemos hambre y sed de justicia en la vida diaria? Pues en el siguiente video veremos cómo Juan quiere demostrar que quiere hacer lo correcto en algo que no nos imaginamos. Vamos a ver el video. Como vemos, Juan quería hacer lo correcto, pero sintió la presión de mejorar la realidad. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Empezamos con la verdad, pero al pasarlo por la IA ya aparece la versión premium de cada uno de nosotros. Bueno, justo ese es el punto, decir la verdad o verse mejor. Juan dijo la verdad. Eso es tener hambre y sed de justicia. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros poner en práctica lo que dijo Jesús? Es verdad que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos hecho cambios para obedecer las normas de Dios en nuestra vida. ¿Significa eso entonces que ya nunca vamos a tener hambre y sed de justicia? La respuesta es no, y veamos por qué. De nuevo busca en la Biblia conmigo lo que dice el Evangelio de Mateo, ahora el capítulo 6, versículo 33. Mateo 6:33 dice, por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios. Sigan buscando la justicia de Dios. Es un proceso constante. Es como si se tratara del hambre y la sed literal. Por más que comemos, por más que tomamos agua, sabemos que más tarde nos va a volver a dar hambre y sed. Pues en este mundo malvado tenemos que seguir satisfaciendo el hambre y la sed de justicia. Tenemos que seguir viviendo de acuerdo a las
normas que nos pide Jehová. Y tenemos que hacerlo incluso en cosas que pudieran parecer insignificantes. ¿Qué tal en cuestiones económicas? Cuando se trata de pagar impuestos, cuando hacemos tratos comerciales con otros, o cuando se trata de pagar nuestras deudas. O como vimos en el video, en el trabajo o en la escuela, es cierto, la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa, pero la justicia nos moverá a no maquillar la realidad a nuestra conveniencia. Como vemos, se trata de una necesidad real, algo que tenemos que satisfacer. ¿Y recuerdas cómo? Comiendo lo que nos dio Jehová, su palabra, la Biblia. ¿Cómo podemos sacarle el máximo provecho a su palabra? Bueno, de dos formas prácticas. Número 1, hay que comer despacio. Es cierto, tenemos hambre, tenemos sed, pero no queremos comer rápido. Queremos saborear la comida, queremos aprovecharla al máximo. Así que cuando leamos la Biblia hay que profundizar, detenernos a investigar y meditar. ¿Qué me enseña esto sobre la justicia de Jehová? ¿Qué me enseña esto o qué piensa Jehová sobre cierta situación? Cuando ya hemos identificado el punto, ahora es momento del segundo paso, aprovechar todos los nutrientes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, viendo qué piensa Jehová y ponerlo en práctica. En otras palabras, tenemos que amar lo que Jehová ama y odiar lo que Jehová odia. Así estaremos sacando el máximo provecho a la Biblia y satisfaciendo el hambre y la sed de justicia. Como vimos en este discurso, el hambre y la sed son necesidades importantes. De esto depende nuestra vida. ¿Y verdad que cuando la satisfacemos nos sentimos muy felices? Pues lo mismo sucede con el hambre y la sed de justicia. De esto depende que tengamos una buena amistad con Jehová. Así que mientras más hambre y sed tengamos por las justas normas de Dios, más felices seremos. Ahora, el hermano Alberto Reina, quien sirve en Betel de Centroamérica, presentará el siguiente discurso de esta serie. Felices los que son misericordiosos. Imagina que de pronto un niño va corriendo por el pasillo, se tropieza contigo y te lastima la rodilla. ¡Ay! Te duele tanto y estás tan enojado que lo único que quieres es regañarlo. Pero como te acuerdas de la canción que cantamos al inicio de esta sesión, dices, yo quiero ser misericordioso, lo voy a perdonar. Volteas, lo ves y dices, no pasa nada, y te vas. ¡Wow! Somos ejemplos de misericordia. ¿Podríamos decir eso? Difícilmente. Entonces, ¿qué implica la verdadera misericordia? ¿Y por qué es tan importante demostrarla? Para contestar esta pregunta, veamos la quinta felicidad que mencionó Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 7. Busque por favor en su Biblia Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice, felices los que son misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Por lo general, relacionamos la misericordia con el perdón. Y es cierto, tiene que ver, pero la misericordia de la que habló Jesús abarca mucho más. Es un sentimiento intenso y profundo de compasión que nos motiva a ayudar a otros cuando están en necesidad o sufriendo, incluso aquellas personas que pudiéramos pensar que no lo merecen. Así que, volviendo al ejemplo, si fuéramos misericordiosos, más bien veríamos al niño tirado, lo levantamos y haríamos algo por ayudarlo, quizá llevarlo con sus papás a primeros auxilios y hasta quizá le regaláramos un dulce para que se sienta bien. ¿Y por qué es importante que seamos misericordiosos? Porque si somos compasivos con los demás, Jehová será misericordioso con nosotros. De forma que si sufrimos, Jehová nos consuela. Y si nos equivocamos, Jehová nos perdona. En el siguiente video veremos cómo Juan demuestra esta cualidad y veremos por qué es importante demostrar misericordia y también por qué es importante o por qué necesitamos recibirla. Entonces, ¿cómo podemos poner en práctica lo que dijo Jesús? Al menos de 3 maneras: perdonando, predicando y apoyando. Perdonando. ¿Notamos en el video cómo es que Juan fue maltratado por su vecino al principio? ¿Y qué pasó después cuando le hicieron ver la forma de ver las cosas de Jehová? ¿No es cierto que terminó perdonándolo y teniendo un acto de bondad para con él?
Bueno, lo mismo debemos hacer nosotros si deseamos ser misericordiosos. Cuando nos ofendan, debemos estar dispuestos a perdonar. ¿Y cómo debe ser nuestro perdón? Bueno, Jesucristo dijo que cuando nos ofendieran debíamos perdonar hasta 77 veces. Es decir, nuestro perdón debe ser generoso y sin límites. Y esas palabras nos enseñan otra cosa, que una persona puede ofendernos más de una vez. Lo que quiere decir que tendremos que ser pacientes con nuestros compañeros y mostrarles misericordia constantemente. Y debemos evitar esa clásica frase de perdono pero no olvido. Porque cuando guardamos rencor en el corazón solamente nos hacemos daño. Es como esa persona que tiene una herida y se la pasa hurgando en ella. Así jamás va a sanar y puede que incluso se vuelva algo peor. Recuerda, perdonar no quiere decir aprobar la mala conducta de otra persona. Significa desterrar de nuestro corazón todo resentimiento, lo cual va a hacer que tengamos paz de verdad. Así que no dejemos de perdonar a otros. Segundo, predicando. En el video vimos cómo Juan estaba un poco renuente a predicarle a su vecino, decía es un cascarrabias, nunca va a cambiar. Pero ¿qué dijo la hermana que estaba detrás de él? La gente cambia, yo lo hice. Y luego se escuchó, Jehová es compasivo con todos, por eso seguimos intentándolo. Y al final vimos el buen resultado de la predicación. Ahora, a veces pudiéramos decir, es que esa persona es tan negativa al mensaje que ¿por qué tengo que estarle predicando? Bueno, por una sencilla razón. La mayoría de las veces cuando alguien es negativo es porque tiene problemas. Y es cierto, todos tenemos problemas. Pero las personas que no conocen a Dios tienen que llevar toda esa carga ellos solitos. Cuando conoces a Jehová tienes un buen amigo que te apoya, una guía confiable. Pero la gente que no lo conoce solo tiene los problemas. De manera que llevarles el mensaje de las buenas noticias es una muestra excelente de misericordia, porque estamos satisfaciendo una gran necesidad en ellos. Y tercero, apoyando. Vimos que Juan no se quedó con el sentimiento de, bien, ya perdoné a mi vecino, seré una mejor persona. No, al final hizo algo práctico por él. Le regaló unas herramientas. ¿Podemos hacer lo mismo nosotros? Si vemos que alguien está triste, ¿podemos escucharlo? Si lo vemos que sufre, ¿podemos consolarlo? ¿Podemos ofrecernos quizá ayudar en su casa, invitarle una comida o hacer algo por ellos? Recuerda, la misericordia no existe si no hay acción. La misericordia es como el dinero, solo tiene poder cuando se usa. Así que todos queremos imitar a Jehová, pues la Biblia dice que Él es rico en misericordia. Así que sigamos demostrando esta cualidad, pues no solo trae felicidad a nosotros, sino que también traerá felicidad a la vida de las personas que nos rodean. Pero, ¿qué más podemos hacer para ser felices? Bueno, ahora el hermano Abdiel Vázquez, quien sirve en la sucursal de Centroamérica, presentará el siguiente discurso de esta serie. Felices los que tienen un corazón puro. Muchas personas piensan que la felicidad llega cuando todo en su vida se arregla. Sin embargo, la realidad es otra. Hay personas que parecen tenerlo todo, pero por dentro la historia es muy diferente. Y es que puede una persona aparentar estar bien, pero no estarlo por dentro y aún así sentirse feliz. Jesús ya sabía la respuesta a esa pregunta. Por eso, conforme avanzaba en sus enseñanzas sobre la felicidad, Él enseña que la verdadera felicidad no empieza afuera, sino en un lugar mucho más adentro, el corazón. Vea por favor junto conmigo las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, el versículo 8. Mateo capítulo 5, el versículo 8 dice: Felices los que tienen un corazón puro, porque verán a Dios. Cuando Jesús habló del corazón, no se refería al órgano físico, sino al interior de la persona, lo que pensamos, sentimos, deseamos y los motivos que nos mueven. Y cuando dice los que tienen un corazón puro, Jesús no se refería a personas perfectas, más bien se refería a personas
que se esfuerzan por mantener pensamientos y sentimientos limpios y están decididos de corazón a agradar a Jehová. Ahora, este texto dice que son felices. ¿Por qué? Porque verán a Dios. Y claro, esto no significa verlo con los ojos físicos, sino más bien significa conocer mejor quién es Jehová, entender sus cualidades y ver o notar cómo actúa a favor de quienes lo buscan cada día. Así que Jesús no solo habló de la felicidad, sino de su mismo origen, un corazón limpio que nos acerca a Dios y permanece firme sin depender de las circunstancias. Pero ahora, notemos en la siguiente escenificación los pasos que da Juan para mejorar la condición de su corazón. ¿Verdad que no basta con aparentar espiritualidad? Juan fue un buen ejemplo al no permitir que el entretenimiento nada edificante manchara su corazón. Pero ahora nosotros, ¿cómo podemos poner en práctica lo que dijo Jesús? Bueno, con 3 cosas. Número 1, pidámosle a Jehová que nos ayude a mejorar lo que somos por dentro. Venga junto conmigo a lo que dice Salmo capítulo 139, versículos 23 y 24. Salmo capítulo 139, versículos 23 y 24. Dice: examíname a fondo, oh Dios, y conoce mi corazón. Mira dentro de mí y conoce mis pensamientos angustiosos. Observa si hay en mí alguna mala tendencia y llévame por el camino de la eternidad. El salmista le pide a Jehová que examine su corazón y lo guíe por el camino correcto. Y esto nos enseña que si queremos mejorar por dentro, no hay opción. Necesitamos la ayuda de Jehová para que Él vea cosas que nosotros mismos por nuestra cuenta no podemos ver. Y claro, Jehová no hace todo el trabajo. Nuestra parte es examinarnos con humildad regularmente, preguntándonos qué hay en nuestro interior y qué necesitamos cambiar. Y una manera práctica de hacer esto es fijarnos en nuestra forma de hablar. Jesús dijo que de la boca habla de lo que abunda en el corazón, así que nuestras palabras pueden servirnos como una ventana hacia nuestro interior. Si nos examinamos con honestidad, Jehová nos ayudará a cultivar un corazón puro. Número 2, tengamos una buena rutina espiritual. Y cuidar una rutina espiritual, hermanos, es como cuidar el corazón físico. No basta con hacerlo de vez en cuando, se necesita constancia. Orar, meditar, estudiar, salir a predicar, asistir a las reuniones, mantiene fuerte el corazón espiritual. Así, cuando llegan presiones o tentaciones, estamos mejor preparados para reaccionar como Jehová espera. Y número 3, rechacemos los pensamientos impuros y cualquier cosa que nos lleve a tenerlos. Y esto implica actuar con rapidez. Si surge un pensamiento incorrecto, no lo alimentamos, lo rechazamos de inmediato. También evitamos situaciones, entretenimiento o conversaciones que nos puedan provocar esos pensamientos. Y sí, como dijo la hermana en el video, esto es una lucha sin fin, pero no podemos darnos por vencidos. Vale la pena porque ese esfuerzo protegerá nuestra relación con Jehová. ¿Y cuál será el resultado de todo esto? Bueno, la Biblia en Salmo capítulo 73, versículo 1, nos dice que Jehová es realmente bueno con los de corazón puro. Por eso, sigamos trabajando en nuestro interior. Recordemos lo que Jesús enseñó. La verdadera felicidad no depende de lo externo, sino de lo que cultivamos dentro. Y un corazón puro no aparece por accidente, se forma con decisiones diarias. Así que nunca dejemos de proteger nuestro corazón, porque de él nace todo. Ahora, el hermano Jorge Paz, quien sirve en el Betel de Centroamérica, presentará el siguiente discurso de esta serie. Felices los que fomentan la paz.
Un vaso de vidrio se nos cae por accidente y se hace pedazos. Hay dos opciones: quedarnos mirando a ver los pedazos o ir y recogerlos. Lo mismo pasa con la paz. Cuando se rompe, tenemos que ser los primeros en acercarnos y recoger los pedazos. Jesús nos enseñó la clave y el por qué debemos hacerlo. Le invito a que leamos Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9 dice: Felices los que fomentan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Jesús explicó que serían felices no los que se quedan mirando, sino los que actúan, los que fomentan la paz. Y ese primer paso, aunque cuesta, requiere valor, requiere esfuerzo y un buen corazón, pero vale la pena. No se trata solo de mantener la paz, sino también conseguirla donde no existe. ¿Cómo es esto? Bueno, nuestras emociones, nuestras relaciones personales, también pueden hacerse pedazos tal como este vaso de vidrio. Las palabras hirientes, el orgullo o los malentendidos pueden hacer que la paz se rompa. Pero Jesús nos enseñó que debemos ser los primeros en ir y recoger, reunir esos pedazos. A veces incluso vamos a tener que ayudar a recoger los pedazos de alguien más, aunque no sea nuestro vaso o aunque nosotros no hayamos roto ese vaso. ¿Cuál es el beneficio? La respuesta está en el mismo texto. Jesús dice que los que fomentan la paz serán llamados hijos de Dios. ¿En qué sentido? Piense en esto. ¿Ha notado que los hijos tienen rasgos muy similares a los de los padres? Bueno, cuando fomentamos la paz, nos parecemos más a nuestro Padre. Así que cuando tenemos un problema con algún hermano de la congregación, en lugar de quedarnos viendo el problema o salir corriendo para cambiarnos de congregación, más bien damos el primer paso y recogemos los pedazos. ¿Por qué? Porque queremos parecernos más a nuestro Padre. ¿Con qué objetivo? Para ser llamados hijos de Dios. ¿Qué logramos cuando somos los primeros en reunir estos pedazos de vidrio? Jehová se pone muy contento y nosotros también. Vamos a tener mejores relaciones con los demás y nosotros seremos más felices. En el siguiente video, veamos cómo Juan ayuda a su mamá a fomentar la paz con una hermana de la congregación. ¿Cómo podemos poner en práctica lo que dijo Jesús? Cuando una persona nos hable de manera brusca o de manera hiriente, imaginemos los pedazos emocionales que esa persona puede tener en su corazón. Proverbios 15:1 dice que una respuesta amable aparta la furia, pero una palabra hiriente provoca la ira. ¿Cómo puedo dar una respuesta amable para apartar la furia? Siendo los primeros en disculparnos. Sí, eso requiere valor, pero recordemos, el primero en disculparse es el más valiente. Si usted ya tiene la palabra escrita en la frente, perdóname o te perdono, será más fácil fomentar la paz. También es importante hacer las paces lo antes posible. Por ejemplo, la mamá de Juan, aunque estaba herida, reconoció el consejo y escuchó a su hijo. Actuó rápido para solucionar las cosas. No dejó que el tiempo pasara, porque comprendió que perdonar, aunque requiere esfuerzo, es lo correcto. Así que el primero en perdonar también es el más fuerte. Dejar las cosas tal y como están no es sano. Piense en un difunto. Este difunto está en paz porque no hace nada, pero no fomenta la paz. Así que si somos los primeros en olvidar, también seremos más felices. Adicionalmente, tampoco debemos pensar que todos los problemas de las otras personas debemos resolverlos. Eso sería no fomentar la paz, sería fomentar el conflicto. Sería como cuando dos personas están intentando recoger sus pedazos de vidrio, pero al acercarnos, al intentar ayudar, no somos cuidadosos y terminamos rompiéndolos aún más. Evitemos tomar partido en los desacuerdos ajenos. Más bien, ayudemos a los demás a reconocer que fomentar la paz es lo más importante. ¿Y qué hay de los ancianos de congregación? Es posible que se pierda la paz en una reunión de ancianos, donde uno tiene la opinión diferente a la del otro. Eso es muy normal.
Pero ¿sabe usted quién también tiene una opinión diferente? Satanás, el diablo. A él le encantaría dividir el cuerpo de ancianos. Por eso, cuando surja un desacuerdo, no permitan que el diablo se siente en esa reunión para que opine. Por eso, un buen anciano, en momentos de tensión, reconoce que todos pueden tener una opinión diferente, trabaja en equipo y es humilde cuando recibe un consejo y también está dispuesto a ceder cuando es necesario. ¿Qué diferencia es cuando todos cuidamos que el vaso de la paz no se caiga y se rompa? El Dios de la paz quiere que todos nosotros fomentemos la paz. Por eso siempre recordemos, el primero en disculparse es el más valiente, el primero en perdonar es el más fuerte, pero el primero en olvidar es el más feliz. Por eso, esforcémonos por promover la paz, haciendo feliz al Dios que la fomenta. Ahora, el hermano Neftalí Serafín, quien sirve en la sucursal de Centroamérica, presentará el siguiente discurso de esta serie. Felices los que han sido perseguidos por causa de la justicia. Felices los que han sido perseguidos por causa de la justicia. ¿Qué quiso decir Jesús cuando mencionó estas palabras? ¿Cómo podemos nosotros ponerlas en práctica? ¿Qué te parece si las analizamos directamente de la Biblia? Busca por favor el Evangelio de Mateo en el capítulo número 5 y leeremos juntos el versículo número 10. Y encontremos la octava felicidad que Jesús mencionó en el Sermón del Monte. Mateo 5:10. Felices los que han sido perseguidos por causa de la justicia. Pausa. Con esta breve oración, Jesús nos asegura que tú y yo podemos ser felices incluso cuando sufrimos oposición para adorar a Dios. La expresión utilizada en este versículo, perseguidos por causa de la justicia, es muy amplia, porque puede llegar a abarcar insultos, discriminación, presión social e incluso violencia física. Y venir de muchas partes, como por ejemplo organizaciones, gobiernos, del trabajo y hasta de nuestra propia familia. ¿Estás enfrentando tú en este momento una situación similar? ¿Cómo te sientes? ¿Es posible ser realmente feliz ante la persecución? Sí. ¿Cómo lo sabemos? La parte final del versículo 10 nos da la respuesta. Porque el reino de los cielos es de ellos. Nuestra felicidad no depende de la ausencia de problemas o de persecución, no, depende de la aprobación de Jehová. Y cuando nosotros enfrentamos persecución podemos ser felices, porque a Jehová le agrada ver nuestro aguante. ¿Y sabes qué? Él promete recompensarte. En la siguiente significación, veamos cómo David no se echa para atrás a pesar de la persecución. Veamos. ¿Cómo podemos poner en práctica las palabras de nuestro Señor Jesucristo? No podemos cambiar la forma en cómo nos ven los que nos persiguen, pero sí podemos cambiar cómo vemos nosotros la persecución. Debemos esforzarnos por tener la perspectiva correcta. ¿Perspectiva correcta? ¿Cuál es esa? Dejemos que la Biblia nos dé la respuesta. Busquemos por favor el libro de Proverbios, en su capítulo número 27. Proverbios, capítulo 27, y leeremos juntos el versículo número 11 y veamos cómo tenemos que ver la persecución. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón para que yo le pueda responder al que me desafía. Este versículo nos hace una muy bonita invitación a ver la persecución
como una oportunidad de demostrar cuánto amamos a Jehová. Y dice el versículo, de alegrar su corazón. Como lo hizo Juan en el video, dejando atrás una carrera prometedora, un trabajo bien pagado, haciendo a un lado comentarios que no lo edificaban de su propio padre, su propia familia. Comentarios como, esto es la vida real. ¿Crees que Jehová bajará a darte dinero? ¿Te sentiste identificado cuando tus compañeros, incluso tu familia, te hizo este tipo de comentarios cuando pusiste en primer lugar el reino? Cuando abandonaste prácticas que sabes que van en contra con lo que nos enseña la Biblia. Juan estuvo convencido que mantenerse fiel es la mejor decisión. ¿Qué efecto crees que tenga en nosotros? ¿Qué efecto crees que tenga en los demás mantener la perspectiva correcta? Veamos los resultados que tuvo nuestro hermano Dennis Christensen. Cierto día, un guardia que estaba en la prisión donde se encontraba le dijo, veo que estás muy alegre. Él le respondió, sí, es que pronto voy a salir. Es como si ya no estuviera aquí, como si ya estuviera fuera. El guardia le dijo, Christensen, tú nunca has estado aquí. Siempre has estado afuera. Siempre has estado alegre. Siempre has estado feliz. Muchas veces nuestro hermano se imaginaba saliendo de la prisión, encontrándose con la congregación, con su familia y abrazándolos. ¿Qué queremos recordar? Que la persecución no es en vano. Cada acto de aguante que hacemos glorifica a Jehová e impacta en quienes nos rodean. Y jamás queremos descuidar la oración. Orar por valor, por nosotros, por nuestros hermanos perseguidos. Eso es lo que nos ayuda a mantener la perspectiva correcta y sentir el respaldo y apoyo de nuestro Dios Jehová. Eso nos da la felicidad. Cada vez que aguantamos persecución por causa de la justicia, es porque fuimos considerados dignos de sufrir a causa del nombre del Cristo. Y recuerda, la persecución que sufres ahora y en el futuro será temporal, pero las bendiciones que recibirás serán eternas. Ahora, el hermano David Hurtado, miembro de la familia Betel de Centroamérica, presentará el discurso final de esta serie. Felices ustedes cuando la gente los insulte. Vivimos en un mundo donde las noticias falsas se difunden tan rápido. Estamos en la era de la inteligencia artificial y estas mentiras, estas noticias falsas pueden ser un rumor sobre nosotros, una acusación contra un hermano o una mentira sobre la organización de Jehová. Cuando esto pasa, quizás nuestro impulso sea responder de inmediato. Puede ser que nos sintamos avergonzados o puede ser, si la mentira se repite, que hasta empecemos a dudar. Pero Jesús enseñó algo sorprendente, que aún bajo los insultos, aún bajo las mentiras, podemos ser felices. ¿Cómo es esto? ¿Qué quiso decir Jesús? Por favor, leamos sus palabras en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Fíjese cómo dice: felices ustedes cuando por causa de mí la gente los insulte, los persiga y mintiendo diga todo tipo de cosas malas sobre ustedes. Estén felices y radiantes de alegría, ya que su recompensa es grande en los cielos, porque a los profetas que vivieron antes que ustedes, también los persiguieron así. ¿Qué le parece? Notemos,
Jesús no dijo felices porque duele, sino felices por causa de mí. Es decir, hermanos, la felicidad no nace del insulto, no nace de la mentira, sino del significado. Estamos siendo tratados así por identificarnos con Cristo. Los insultos pueden incluir burlas directas, también calumnias, mentiras que intentan ensuciar el nombre de alguien. No nos sorprende. De Juan dijeron que tenía un demonio. ¿Por qué dijeron esto? Porque como llevaba una vida sencilla, como nazareo, no bebía vino ni bebidas alcohólicas, pero de Jesús dijeron lo contrario, que era glotón y dado a beber vino. Entonces, ¿debería sorprendernos que ahora alguien diga alguna falsedad contra un siervo de Jehová? Por supuesto que no. Si lo hicieron con Juan, si lo hicieron con Jesús, no nos sorprende. Y hoy hay veces, hermanos, que una mentira puede aparecer en nuestra pantalla con apariencia de verdad. Y ahí surge la prueba. ¿Reaccionaremos por impulso o actuaremos como discípulos de Cristo? Veamos lo que hace Juan cuando se encuentra con una noticia falsa. ¿Cómo podemos poner en práctica lo que dijo Jesús, hermanos? De 3 maneras. La primera, no permitir que los insultos nos avergüencen. El apóstol Pablo es un ejemplo en este sentido. Él dijo, no me avergüenzo de las buenas noticias. Si alguien pretende que bajemos la mirada por ser cristianos, recordemos, no hay motivos para sentirnos menos porque llevamos un mensaje que salva vidas. Segunda manera, no sufrir por hacer lo malo, sino por ser cristianos. El apóstol Pedro fue muy específico. Nadie debe sufrir por hacer lo malo, como ser asesino, ladrón, delincuente, entrometido en asuntos ajenos. Pero si alguno sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino seguir dándole gloria a Dios. Así que podemos preguntarnos, ¿sufro por ser cristiano o por algo que debo corregir? Si es por ser cristiano, no nos avergonzamos. Tercer manera, no perder la paz, dejar que los hechos hablen. Cuando nos acusen falsamente, no perdamos la paz. Jesús no gastó sus fuerzas en discusiones interminables para responder a cada mentira. Más bien dejó que los hechos hablaran, su vida, su obra, sus enseñanzas. Recuerden, Él dijo, hermanos, la sabiduría queda probada justa por los resultados. Si alguien difunde una mentira sobre nosotros, lo mejor es vivir de tal manera que nadie la crea. Una conducta cristiana intachable hace que la mentira pierda fuerza por sí sola. Entonces, ¿qué hemos visto, hermanos? ¿Cómo ponemos en práctica? ¿Qué 3 decisiones podemos tomar? No bajaremos la mirada por las buenas noticias. Si sufrimos, que sea por ser cristianos, no por hacer lo malo. Y ante acusaciones falsas, no perdamos la paz. Dejaremos que nuestra conducta habla. Pero, hermanos, no basta solo con saber lo que hay que hacer. Hay que practicarlo. Y recordemos, Jehová ve cuando alguien soporta un insulto por causa de Cristo. Ve cuando un hermano no responde con enojo. Ve cuando una hermana no permite que una acusación le robe la paz. Nada de eso pasa desapercibido para Jehová. Mire cómo dice Juan 13:17. Les invito. Juan 13:17. Dice, ahora que saben estas cosas, serán felices si las ponen en práctica. ¿Qué tenemos que hacer entonces ahora que sabemos todo esto? Ponerlas
en práctica. Hermanos, el mundo va a intentar robarnos 3 cosas: el honor con insultos, la paz con calumnia y la alegría presionándonos. Pero Jesús nos ofrece algo más fuerte: una felicidad que no depende de la aprobación humana, de los aplausos, sino de estar del lado correcto, con Jehová. Así que no dejemos que un insulto nos haga bajar la mirada. No dejemos que una mentira nos robe la paz. Y no dejemos que la presión siembre dudas en nuestro corazón. Lo que otros digan no pesa más que lo que Jehová ve. Por eso, vivamos lo que Jesús enseñó. Si lo ponemos en práctica, podremos ser felices ahora y para siempre.